y amigos, un fraternal saludo de parte de Iglesia Bautista Jesús, el Buen Pastor. Gracias por esta hora. Es un verdadero placer que nos acompañe en esta hora y que quiera usted crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta pandemia, en el nombre de Jesús, y pronto, primeramente Dios, nos estaremos congregando nuevamente. Y va a ser para nosotros como Iglesia Bautista Jesús, el Buen Pastor, que usted pueda acompañarnos y que juntos podamos edificarnos, que juntos podamos crecer en el estudio de la palabra de Dios. Así que usted está cordialmente invitado para que cuando todo esto pase pueda acompañarnos. Hoy estaremos nuevamente en este domingo tan especial que el Señor nos ha dado, estudiando la palabra de Dios y compartiendo un tema que es de mucho interés para cada uno de nosotros como hijos de Dios que somos y para usted, amigo, que nos ve en esta mañana. Y es que todos necesitamos del perdón de Dios, que todos necesitamos saber de que la misericordia de Dios es nueva y buena cada mañana. Es por eso de que hoy, en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado, vamos a estudiar un tema con el nombre La confesión trae perdón y restauración. La confesión, recuerde, trae perdón y restauración. Cada uno de nosotros, antes de recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tuvimos que pedir perdón para poder obtener la restauración. Yo quisiera de que usted abra su Biblia y vaya al libro de los Salmos, capítulo número 32, para poder dar inicio al mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Salmos, capítulo número 32, versículos número 3 al 5. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades. Declaré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En este salmo, el rey David está haciendo una oración a Dios y se está volviendo a él pidiéndole perdón por un pecado que el rey había cometido. Cuenta la historia en el segundo libro de Samuel, capítulo número 11, cómo el rey David, siendo un hombre poderoso, siendo un hombre que estaba gobernando un país que en ese momento de la época estaba en su época de gloria, y más adelante su hijo Salomón lo llevó a una gloria todavía mayor. Cuenta la historia de que el rey David estaba, dice ciertamente, una vez en el terrado o en la terraza de su palacio, en una tarde, cuando se da cuenta o ve de que una mujer, dice, se estaba bañando. Y le llamó la atención, así como muchas veces les llama la atención el pecado. Al rey le llamó la atención en ese momento el querer ver. Y dice de que mandó a sus siervos y preguntó que quién era esa mujer. Y le dijeron, esta es la esposa de Urías Eteo. Y él dijo, tráiganla. Era el rey y al rey no se le podía negar nada, así que él hacía lo que él quería. Pues la historia dice de que se allegó a esta mujer, durmió con ella, y a causa de este pecado que el rey cometió, esta mujer quedó embarazada. Luego que el rey se dio cuenta de lo que había hecho, cuenta la historia de que mandó a llamar al esposo de esta mujer que estaba en la batalla, que estaba peleando
para salvaguardar a Israel. Lo mandó a llamar con el fin de que este hombre pasara con su mujer y que el niño que esta mujer iba a tener, pues dijeran, ah, no, es de Urías Eteo. Y le dijo el rey, ve, desciende a tu casa y pasa con tu mujer. Urías Eteo, como era un soldado dedicado, le dijo al rey, no puedo yo hacer eso. ¿Cómo es posible, verdad, que mis compañeros estén en batalla y yo pueda estar comiendo, bebiendo y disfrutando con mi mujer? Y se quedó, dice, a la puerta del palacio durmiendo. Cuando el rey se dio cuenta de esto, que su plan no había funcionado, y es que, mi amigo, déjame decirte algo, mi hermano, cuando alguien está cometiendo pecado, cuando alguien está cometiendo una transgresión a Jehová Dios, maquina cómo poder hacer que las cosas aparenten que no son como él las está haciendo. Y el rey David, sabiendo el pecado que había cometido, sabiendo lo que había hecho, quiso esconder su pecado. Pero no se daba cuenta de que para Dios no hay nada oculto. Así que, mi amigo, quiero que sepas de que para el Señor no hay nada oculto. Y que una cosa lleva a otra, un pecado lleva al otro. El rey David, al no poder hacer nada según los planes que él estaba haciendo para que esconder el pecado que había cometido, mandó nuevamente a Urías Eteo a la batalla, le escribió una carta, y la carta decía, pongan a Urías Eteo en lo más duro de la batalla para que muera. Y efectivamente así fue. ¿Quién había planificado todo esto? El rey David. Y todo por un pecado que había cometido. Luego le llegó la noticia de que Urías Eteo había muerto. Y entonces él, con toda libertad, mandó a traer la que había sido mujer de Urías Eteo, de nombre Betsabé, y dijo, tráiganla acá. Y pasó a ser una. Ahora, como Dios no se queda con nada y no hay nada oculto para el Señor, cuenta la historia ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y en el capítulo usted, para que pueda leer esta historia allí en su casa, de que Dios mandó a un profeta a visitar al rey David, el profeta Natán. Y el profeta Natán llegó y le contó una historia al rey David. Y le dijo así: había una vez, le dijo, un hombre muy pobre que tenía una corderita a la cual él. Había un hombre rico, le dijo, muy rico, que tenía muchas tierras, muchas posesiones, muchos corderitos. Y a este hombre rico una vez lo visitó un amigo y lo invitó a comer. Pero este hombre rico, en vez de tomar una de sus corderitas para invitar a comer a este hombre, fue y dijo, tomen la corderita de aquel hombre pobre. Natán le pregunta al rey David, ¿qué castigo se le debería de dar a este hombre rico por haber hecho esto? Y el rey David dijo, ciertamente, este es digno de muerte. Natán le dijo, mi rey, ese eres tú. Jehová ha visto el pecado que has cometido. Jehová ha visto la iniquidad que cometiste. Mataste a espada, le dijo a Urías Eteo. Todo por un pecado. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que usted, amigo, confiese el pecado que ha cometido. El rey David cuenta la historia de que pasó aproximadamente un año cargando ese problema interno, cargando con esa dificultad. Andaba cargando él. Aparentemente él se veía bien, así como hoy en día muchas personas aparentemente se ven bien, pero cuando llegan a sus casas hay una desesperación dentro de ellos. ¿Por qué? Porque el pecado que ha cometido, la maldad que ha cometido no les da paz, no les da tranquilidad. Y el rey David pasó aproximadamente, dice la palabra, un año con esa carga. Y
hasta el momento en el cual él, en el Salmo que leímos, se descarga delante del Señor. Se descarga delante de Dios por el pecado que había. Entonces el Señor lo libera. Entonces Dios le da el perdón y le da la restauración. Cuando el rey David se da cuenta de que Dios, que conoce todo, estaba mandándole a un profeta para emitir juicio delante de él, Dios le dijo: ciertamente la espada nunca se apartará de tu reino. Y efectivamente, el pecado que el rey David cometió hizo de que el hijo que nació de más adelante le nació otro hijo, el cual es Salomón, pero esa es ya otra historia. Pero lo que yo quiero en esta mañana dejar claro es de que David vivía con esa carga. 32. Porque de día y de noche se agravó, dice, sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, dice, y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad. Puedes estar diciendo en esta mañana, mi amigo, lo que yo he hecho no tiene perdón. Pues déjame decirte algo. Si confiesas tu pecado delante del Señor y reconoces que eres pecador y reconoces que le has fallado al Señor, el Señor te va a perdonar, el Señor te va a restaurar en esta mañana y te va a levantar y te va a... El rey David estaba pasando por una situación tan difícil, un hombre con poder económico, lo que él lo tenía, pero lo que él no se daba cuenta es que había descanso para él en Dios. Y confiesas el pecado al Señor, el Señor te va a restaurar. Muchas veces hay un dicho que dice: caras veo, y la gente es lo que no es. Porque internamente el rey David se sentía miserable hasta que encontró la gracia de Dios. Hay algo muy importante, el profeta Natán, y hay algo muy importante para tu vida, y es que Dios te está hablando en esta mañana por medio de su palabra y te está pidiendo: vuélvete a mí, vuélvete a mí. El Señor quiere de que reconozcas que eres un pecador y que necesitas el perdón del Señor. La palabra de Dios es oportuna en cada momento. Y si tú estás viendo en esta mañana este mensaje, es porque el Señor tiene un propósito especial para tu vida. Es porque el Señor quiere que tú te vuelvas a Él. Es porque el Señor quiere que tú le entregues tu corazón a Él. Y que en esta preciosa mañana tú puedas recibir ese regalo precioso de la salvación. El rey David lo restauró. En el Salmos capítulo número 31, versículo número 3, dice así. Salmos capítulo número 31, versículo número 3. Porque yo reconozco, dijo el rey David, conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y le dice el rey David al Señor, versículo número 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro lo que todo mujer necesita es ser que ha pecado. El hombre y la mujer reconoce que ha pecado, entonces viene la restauración del Señor. El rey pasó un año con esa carga hasta que reconoció que él había cometido una ofensa para con Dios. Y la respuesta a su dolor estaba muy cerca y estaba en su boca. ¿Por qué? Porque por A o B él no quería, ¿verdad?,
reconocer que había pecado. Y se encontraba como que en un laberinto donde encontraba la salida. Se encontraba pasando por una situación tan difícil internamente que él buscaba salida por un lado, que él buscaba salida por otro lado, así como hoy en día tanta persona busca salida por un lado, busca salida por otro lado al problema, a la dificultad, al pecado que ha cometido y no se da cuenta que la solución al problema por el cual está atravesando, al pecado que ha cometido, está simplemente en reconocer, en declarar con su boca que ha cometido pecado. Y en ese momento la gracia de Dios viene sobre usted. Por eso es necesario que reconozca en esta mañana que es un pecador y que necesita restauración, que necesita de la gracia de Dios. Ahora, si usted reflexiona en esta mañana en lo que estamos hablando, está escuchando, usted debe darse cuenta de sí Dios y confesar su pecado, y la gracia y el perdón de Dios vendrá sobre su vida, así como le pasó al rey David que había pecado. Inmediatamente la gracia de Dios vino sobre su vida, la gloria de Dios descendió, y este fue un hombre próspero, y este fue un hombre que fue muy querido por el Señor, porque reconoció que había pecado. Romanos capítulo número 10, versículo número 8, dice la palabra del Señor así. Romanos capítulo número 10, versículo número 8, dice la palabra del Señor de esta manera, hablando el apóstol Pablo, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, donde en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Y oiga esto, amigo, que si confesares con tu boca, Señor, corazón, que Dios levantó de los muertos, serás. Qué preciosa es la palabra del Señor, y cómo la palabra del Señor te enseña el camino, te da la instrucción, qué es lo que tienes que acabamos de leer, más cerca, más dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca. Simplemente tienes que abrir tu boca y confesar que has cometido una ofensa, confesar que has cometido un pecado delante del Señor, y el Señor te va a restaurar. El versículo 9 que leímos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Pero primero tiene que haber confesión. Cerca de ti, dice la palabra, está la palabra, en tu boca. La respuesta está ahí en tus labios. Simplemente tienes que confesar, simplemente va a venir, la autoculpabilidad que tenías va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el Señor va a tomar tus pecados y los va a llevar. Dice la palabra de Dios que nuestros pecados Él los toma y los avienta a lo profundo del mar, y nunca más se acuerda de ellos cuando nosotros reconocemos que hemos pecado y depositamos nuestra vida en las manos del Señor. Entonces hay un Dios, ¿verdad? Un sueño, y es que todo hombre se vuelva a Él. Y así como Dios tenía un sueño para la nación de Israel, que ya lo vamos adelante en el libro del profeta Jeremías, tiene un sueño para tu vida, tiene un propósito para tu vida, y que no importa los pecados que has cometido hasta este momento, si tú los confiesas al Señor y te arrepientes, tiene un propósito para tu vida en esta preciosa mañana, mi amigo que me estás viendo. Porque para Dios no hay nada imposible, porque para Dios no hay nada imposible. En Jeremías capítulo número 29, versículo número 11, Jeremías capítulo número 29, versículo número 11, dice la palabra del Señor así, refiriéndose a que Él quiere lo mejor para ti en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29, 11,
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Alguien puede decir, es que el Señor a mí no me ayuda, es que el Señor quiere el mal para mí. La palabra de Dios está diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. El hombre muchas veces genera maldad en su corazón y piensa el mal para con otro hombre, para con otra mujer. Pero los pensamientos de Dios siempre van a ser pensamientos de paz y no de mal. Para daros, dice, el fin, que los mejores planes para tu vida, Dios. Los deseos de Dios para tu vida siempre serán de bendición. Pero para eso hay que haber confesión, para que pueda haber restauración. Ahora, la condición presente que nosotros vemos ahí en Jeremías, si vemos, ya lo vamos a ver más adelante, es que el pueblo de Israel una situación muy buena. Quizás no tenían buena relación con el Señor, pero el Señor que todo lo sabe, el Señor que es todopoderoso y que todo lo conoce, y Él te está llamando en esta mañana, porque Él sabe de que más adelante, porque Él sabe que más adelante tú le vas a, que tú vas a ser alguien que va a llevar el mensaje de la palabra de restauración. ¿Sabes qué? El Señor te está llamando. Jeremías, vamos al capítulo número 31. Jeremías, capítulo número 31, el versículo número 11, dice la palabra del Señor. Porque Jehová, dice, redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte. Porque Jehová, dice, redimió a Jacob y lo redimió de mano del más fuerte que él. Para Dios nada hay imposible. Y quizás puedas estar preguntándote, mi amigo, en esta mañana, ¿quién es más fuerte que mí? ¿O quién era más fuerte que Israel? Si Israel estaba pasando por una época victoriosa, si Israel era una nación poderosa, que Dios estaba con ellos, pero ¿quién era más fuerte que ellos? Y hay alguien que muchas veces y que se pone en una posición que el hombre deja ver, como que si esto fuera algo que ellos. Dios da la fuerza para redimirnos de los más fuertes. ¿Quién es más fuerte muchas veces que el hombre? El pecado. La carne lo doblega a mucho pecado. Así como al rey David, hoy en día a muchos bien los doblega el pecado, los doblega la carne. En Gálatas capítulo número 5 habla de cuáles son las manifestaciones de la carne. Y quiero leerles de Gálatas en una versión de la Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo, porque ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los resultados son más que claros. En la Biblia de la Reina Valera dice, manifiestas son las obras de la carne que son. Y vea lo que acá dice. Los resultados dicen más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, idolatría, hostilidad, peleas, arrebatos, arrebatos de furia, ambición, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos.
permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Yo creo de que quizás mi amigo con alguno de estos pecados, con alguna de estas cosas, quizás te has identificado. Y quizás estés pensando, ¿y cómo Dios va a perdonar esto que yo he hecho? Pues déjame decirte algo. Si tú confiesas tu pecado, el Señor te va a perdonar y te va a restaurar. Las pasiones de la carne, muchas veces el hombre piensa de que no lo puede lograr y que lo doblega, que lo domina. ¿Por qué? Porque la inmoralidad está a la luz del día y en cualquier lugar se ve eso. Impureza, dice, pasiones sexuales, hostilidad, peleas, vemos por todos lados, celos, arrebatos. No se le puede decir nada porque rápido se está enojando, rápido, ¿verdad? Está queriendo buscar contienda y pleito con otros, ambiciones egoístas, por lo cual ha habido mucha muerte, y es que un pecado lleva al otro pecado. Cuando el hombre se deja dominar por la carne y por todas estas cosas, el hombre entonces va, como muchas veces dice el dicho, de mal en peor. Pero hoy es el día de tu restauración, pero hoy es el día en que tú puedes confesar todos estos pecados delante del Señor y el Señor te va a restaurar. La envidia va a desaparecer, la borrachera va a desaparecer, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, todo eso va a desaparecer de tu vida cuando tú le entregues tu corazón al Señor. Cuando tú le entregues tu vida, perdón. Muchas personas actúan egoístamente, crean divisiones y se gozan en eso, pero eso no viene de parte de Dios. Y para causar malestar en tu vida. Pero hoy es el tiempo en el cual tú puedes ponerle un alto a todas estas pasiones de la carne y de tu ser. Y el Señor va a tener cuidado. La vieja naturaleza que es gobernada va a desaparecer. Y entonces, cuando tú reconozcas tu pecado, la palabra de Dios dice de que el Espíritu Santo de Dios va a venir a morar dentro de ti. Y hoy serás una nueva criatura. Dios puede redimir, Dios puede cambiar y Él puede hacer que las cosas sean totalmente diferentes. ¿Para qué? Para que como resultado tú tengas un gozo indescriptible, tú tengas un gozo muy grande dentro de tu corazón. Si seguimos leyendo en Jeremías capítulo 31, el versículo 12 dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al vino, al aceite, al ganado de ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Este versículo nos habla y describe de Dios. Encuentran una condición, o las personas en una condición que creen que puede restaurar, pero para Dios no hay nada imposible y Dios les devuelve. Dice la palabra: vendrán con gritos de gozo y correrán al bien, al pan, vino, al aceite, al ganado de las ovejas y a las vacas. Y esto me está hablando de prosperidad. Esto me está hablando. Y cuando tú te vuelves al Señor, el Señor obra de una manera tal que Él tiene cuidado de ti, para que tú te goces en Él, para que tú te goces en la palabra del Señor. Si seguimos leyendo: y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrá dolor. Nunca más, dice, tendrá dolor. Y ahí me está hablando de la plenitud del gozo que hay cuando nosotros depositamos en las manos del Señor. Dice: tu alma será como un huerto de riego, y nunca más, dice, tendrá
dolor. Qué belleza, ¿verdad? Es la palabra del Señor y cómo las promesas de Dios se cumplen en la vida del hombre. Y es que Dios llenará todos tus vacíos. El Señor va a llenar todos los vacíos de tu corazón. No habrá culpabilidad por el pecado. David lo tenía todo, pero no tenía paz. Hasta el momento en el cual él reconoció que había pecado contra ti, dijo él, contra ti, oh Jehová, solamente he pecado. Y reconoció, entonces la paz vino a su corazón. Hay muchas personas que hoy en día no pueden dormir, viven con tristeza, viven con amargura en su corazón. La promesa de Dios dice de que Él va a traer alivio a la persona que sufre por causa del pecado. Pero antes tiene que haber confesión. Antes, ¿verdad? Tiene que haber esa confesión para que pueda haber restauración. Capítulo 31, siempre en el versículo 11, sigamos leyendo, dice: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Consolación, ¿qué es lo que necesita una persona angustiada? Cuando una persona está, lo único que necesita es que... Pero qué mejor consolación que la que viene de parte de nuestro propio. Consolación que la que viene de Dios. Tienes que volverte al Señor. Jeremías estaba por un momento de mucho dolor. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación no muy buena, porque habían cometido pecado. Pero en medio de todo eso, el Señor les da promesa. Dice el versículo número 14. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi pan. El pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Ser saciados del bien de Jehová nos habla de bienestar. Hoy en día muchas personas están pasando por momentos angustiosos a causa de la pandemia, a causa del encierro. La economía ha bajado, la situación o la relación con los familiares ha cambiado, la situación de relación en los trabajos ha cambiado. Ha habido un cambio en todo el mundo y muchas personas se sienten angustiadas, se sienten que no le ven salida a esto. Pero déjeme decirle de que Dios tiene el control. Es soberano. Un plan. Por eso es que debemos de vivir confiados en el Señor. Dice la palabra que acabamos de leer: el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. No importa la pandemia que estemos atravesando, si nuestras vidas están depositadas en las manos del Señor, Él va a tener cuidado de nosotros. En el Testamento dice que si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? La bendición del Señor está de tu lado, mi amigo. Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, Él quiere ayudarte, Él quiere que tengas gozo, Él quiere que tengas paz, Él quiere que tengas abundancia, Él quiere que tú tengas plenitud de gozo. Pero para poder obtener todo eso, si seguimos leyendo, el versículo 16 dice: así ha dicho Jehová, reprimiré del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Volverán de la tierra del enemigo que los ha tenido prisionero. ¿Y quién es el que te ha tenido prisionero, mi amigo? Satanás. Satanás te ha tenido prisionero durante todo este tiempo y hoy es el momento de tu restauración. Hoy es el momento en el cual el Señor quiere librarte de las garras de Satanás. Hoy es el momento en el cual el Señor quiere romper esas cadenas que te han tenido atado. Hoy es el momento en el cual entregar tu vida al Señor y ponerte a cuentas con el Señor. No hay nada imposible para el Señor.
Esta profecía que está hablando acá, el enemigo de nuestras almas es Satanás, y él se ocupa del pecado, él se ocupa de poder atar a las personas. Pero hoy, en esta preciosa mañana, el Señor te va a liberar, el Señor te va a traer. Esta profecía se estaba dando en un momento en el cual el pueblo estaba en desobediencia. Dios está pensando en algo bueno para ti. Dios está pensando en algo bueno para sus hijos. No importa el problema, el pecado por el cual tú puedas estar cometiendo en esta mañana. Si tú lo confiesas al Señor, el Señor te va a restaurar. El Señor te va a levantar. Y el Señor tiene preparado algo muy especial para ti. El pueblo de Israel en ese momento no estaba pasando por un momento muy bueno. Estaban cometiendo pecado. Pero a pesar de todo eso, el Señor tenía un sueño para el pueblo de Israel. Y Él quería que su pueblo fuese levantado, que su pueblo fuese restaurado, para poderle dar algo muy especial. Hay esperanza en el Señor, hay esperanza en Jesucristo, Dios, y Él quiere ver corazones arrepentidos. Versículo 17 dice: esperanza hay también por venir, y los hijos volverán a su propia tierra. Dios quiere llevarte a otro. No tengo todo, si no me hace falta nada, y no te das cuenta que hay un vacío en tu interior, que tu corazón vive vacío, y que ahí hace falta que llegue a morar el Espíritu Santo. Y entonces vas a tener una bendición muy especial, porque la bendición el hombre la confunde. Y dice: yo tengo mi casa, yo tengo mi carro, yo tengo mi buen empleo, gracias al estudio que yo tengo, gracias a todo lo que yo puedo hacer, he obtenido todo esto, pero internamente vive vacío, internamente. Y ese gozo solamente lo puede llenar nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Él es el único que puede llenarte, Él es el único que puede bendecirte. Bendito sea el Señor y Dios Padre, dice el apóstol Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición espiritual. Esa bendición espiritual es la que Dios quiere que nosotros gocemos. Esa bendición espiritual es la que Dios quiere que tú goces en esta mañana, que tú vivas en esta mañana, que tú la disfrutes en esta mañana. Todos los que ya somos hijos de Dios, la hemos disfrutado y la seguimos disfrutando, pero el Señor quiere que tú en esta mañana disfrutes de esa bendición tan especial que es tener a Jesucristo en nuestro corazón. Los hijos, dice, volverán a su propia tierra. ¿Cuál? La herencia que tenemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esa herencia que Dios nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo es la que Él quiere que nosotros disfrutemos. Si Dios tiene cuidado hoy de tu presente, imagínate cómo no va a tener cuidado de tu futuro con Cristo en tu corazón. Él va a hacer de que todas las promesas se cumplan. Él va a hacer de que todas las promesas que hay en la palabra de Dios se cumplan para tu bien. Pero para que esto se pueda realizar, se necesita una llave. Y esa llave se llama arrepentimiento. Hoy es el momento en el cual tú tienes que arrepentirte de tu pecado. El arrepentimiento muchas veces viene a causa de una disciplina, pero no permitas que la disciplina del Señor llegue a tu vida. Hoy tú puedes arrepentirte de tu pecado, confesar tu pecado, y el Señor te va a restaurar. David pasó por momentos muy difíciles, y esos momentos de dolor interior al arrepentimiento. Y Dios le ayudó, le mandó al profeta Natán para que le hablara de la palabra, y hoy el Señor está teniendo misericordia de ti. Porque tú que estás escuchando este mensaje, es porque la misericordia de Dios ha llegado a tu vida en esta mañana. Y Él te está diciendo: arrepiéntete. Se arrepintió y que había ofendido a Dios y a su prójimo. El arrepentimiento es algo muy valioso para el Señor. Cuando tú te arrepientes, es algo valioso para el Señor. Jeremías 31, versículo 18 dice: a Efraín, que se lamentaba, me azotaste y fui castigado, como novillo indómito,
conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Escuchando, dice, he oído a Efraín. Escuchando. ¿A quién Dios escucha? ¿A quién Dios oye? Y en este momento, en esta parte de la palabra, tú puedes poner tu nombre en este momento y el Señor va a oírte. Y tú puedes leer, ¿verdad? Y parafrasear este versículo de la siguiente manera: escuchando he oído a Efraín, escuchando he oído el clamor de Carlos, he escuchado el clamor de María, de Marta, de Guadalupe, de José. Escuchando, el Señor está en esta mañana oyendo tu clamor. Está escuchando tu lamento. El Señor está escuchando tu arrepentimiento. El Señor está escuchando tu confesión. El Señor está escuchando cómo tú te estás arrepintiendo de todo corazón. Y en esta mañana el Señor te está levantando. Y el Señor está liberándote del castigo. El Señor te está dando nuevamente una oportunidad de vida. El rey David, con todo el poder que tenía, se creía indómito. Se creía que él lo podía hacer todo. Pero se dio cuenta de que con Dios no se juega. Con el pecado no se juega. Dice el versículo que acabamos de leer: he oído a Efraín que se lamentaba y dijo: me hace como novillo indómito. Muchas veces hay personas que dicen: es que a mí nadie me hace cambiar. Es que yo hago lo que quiero. Es que aquí yo mando. Y donde quiera que van, estas personas piensan que pueden hacer su voluntad. Hasta que llega el momento en el cual el Señor los disciplina. Y entonces reconocen de que no son nada sin Cristo en su corazón. No permitas que el castigo, que la reprensión llegue a tu vida, y entrega tu corazón a Jesucristo hoy, en esta mañana. Simplemente confesando tu condición de rebeldía, confesando tu pecado. Me azotaste, dijo, ¿verdad? Y fui castigado. Está diciendo, está exclamando de que en esa mañana, en esta preciosa mañana, tú tienes que reconocer que necesitas del perdón de Dios, que necesitas de la restauración de parte de Dios. Si seguimos leyendo, el versículo número 20 dice así: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Oiga, es Efraín quien desde que hablé con él me he. Por eso mis extrañas se conmovieron. Por él ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Dios, como un precioso tesoro. Eso es lo que el Señor ve cuando tú te arrepientes, cuando tú confiesas tu pecado. El Señor ve eso como un precioso tesoro. Dios ha creado el universo y toda la creación, pero de nada eso se expresa de esta manera como lo está haciendo en este versículo. Así como cuando un hijo se arrepiente, dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es Pablo? ¿No es Carmen? ¿No es Pablo? ¿No es José un hijo precioso para mí? Porque en aquella persona que se está arrepintiendo, en aquella persona que se arrepiente, Dios ve algo lindo. El diablo sabe que una persona que se arrepiente es valiosa para Dios. Por eso es que el diablo trata por todos los medios de que tú no te arrepientas. Porque él sabe de que vas a tener el favor de Dios. Él sabe que vas a tener la misericordia de Dios. Él sabe algo mejor. Entonces Dios ve el arrepentimiento de una persona como una delicia permanente, como algo precioso. Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y la fiesta va a haber ahora porque tú te estás arrepintiendo, porque tú estás entregando tu corazón al Señor en esta mañana, porque tú le estás dando tu vida al Señor en esta preciosa mañana. El versículo 23 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún de Judá y en las ciudades, cuando yo venga, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga
oh moradora de justicia, oh monte santo. Una persona perdonada por Dios aprende a bendecir a Dios por su salvación. Convierte en un adorador de Dios. Y eso es lo que tú serás de ahora en adelante. Un adorador de Dios. Una persona perdonada por el Señor aprende a bendecir constantemente el nombre de Dios. Aprende a adorar constantemente a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas en esta preciosa mañana. Versículo 24 dice, y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores, labradores y los que van con rebaño, hablando de poseer la herencia en Cristo. Versículo 25 dice, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Satisfaré, dice el Señor, el alma cansada. Muchos están cansados hoy en día, muchos están tristes hoy en día, pero el Señor dice que va a mandar satisfacción a tu vida. Versículo 29 dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos entera. La palabra está diciendo, los hijos no van a sufrir por las consecuencias de los padres, porque Cristo nos redimió de la Cristo, ¿verdad? Ahora más que vencedores, para que nosotros fuéramos bendición. Dios envió a su Hijo Jesús para que nosotros por su gracia y por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros pudiésemos tener redención, salvación y vida eterna, porque el arrepentimiento trae gozo, porque el arrepentimiento tiene poder. En el segundo libro a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo 17, dice el apóstol Pablo así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, y tú estás en Cristo en esta mañana, porque hoy Jesucristo. Y el versículo 18 dice, y todo esto es de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliación. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, dice, ¿quién? Nuestro Señor. Por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Solo tú, que hoy le vida a Jesucristo, serás justificado. El pecado más sucio que tú pudiste haber cometido, Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario para que pudiese llegar a tu vida y para que por medio de ese sacrificio que el Señor hizo, entonces tú puedas declararte santo para Dios. Pero para poder lograr, para poder hacer todo esto, tienes que confesar tu pecado, tienes que arrepentirte. El Señor es fiel y Él puede obrar de una manera muy especial. San Juan, capítulo número 1, ya estamos a punto de terminar, versículo número 9, dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muchas personas dicen, si es que yo no le hago mal a nadie.
si es que yo soy buena persona, si es que yo soy el pan del cielo, si es que yo soy, y se ponen tantos títulos, pero dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda la maldad. Y gloria a Dios, porque tenemos a alguien que nos restaura, porque tú tienes a alguien en quien puedes confiar, a alguien que está de tu lado y su nombre es Jesús. Pero si no confías y dices, como el versículo 10 que acabamos de leer, si decimos que no hay pecado, le hacemos la palabra, no está en nosotros. Romanos 19 dice la palabra del Señor así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces vas a ser salvo. Mi amigo, tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Porque el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura no será pasado. La confesión es importante, porque cuando tú confiesas, le estás dando un golpe duro. Nosotros confesamos que se conmueve y nos da el perdón y nos da la salvación. Ahora quieren conmover en esta mañana, dando su pecado, para que Él se conmueva y que tenga misericordia de ti en esta hora. Recuerda que el rey David estaba sufriendo internamente, pero la paz vino a su corazón hasta el momento en el cual él reconoció que había pecado, hasta el momento en el cual él reconoció de que hacía falta algo en él. El Salmo 51 que leímos, el rey David confiesa su pecado y dejó plasmada esa oración ahí, cuando él dijo, contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y eso es lo que el Señor quiere que tú reconozcas hoy en esta mañana, mi amigo, y que le digas al Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Así como el rey David, así el Señor quiere que tú reconozcas hoy. Reconoce al Señor como tu único y suficiente Salvador y Él tendrá cuidado de tu vida. Cuando tú lo reconoces, hay un cambio interior, hay un gozo, una plenitud de gozo. El Señor tiene planes de bien y no de mal, para daros, dice, el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperas? ¿Cómo esperas terminar? El Señor quiere lo mejor para tu vida. El Señor quiere lo mejor para ti. En todo momento. Entonces, no hay nada mejor que el hombre conozca y que le pueda decir como el rey David lo dijo, contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y el gozo del Señor y el perdón del Señor vendrá a tu vida. El Señor es fiel, el Señor es justo, el Señor es misericordioso, el Señor es clemente. Dice la palabra de Dios que no durará para siempre el enojo del Señor. Así que prepárate, mi amigo, tú que te has arrepentido, tú que le has entregado tu corazón en esta mañana, prepárate para recibir la bondad y la misericordia del Señor y poder disfrutar del gozo, de la paz y de esa plenitud de gozo que Dios tiene preparada para ti. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor multiplique tus fuerzas y que puedas seguir adelante en esta mañana. Oremos al Señor en esta mañana. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, mi Dios, porque gracias a tu misericordia, gracias a tu amor, gracias a esa bendición tan grande que tú has dado, Señor, por medio de tu palabra, nosotros podemos disfrutar esta preciosa mañana del gozo. Padre, en esta mañana estamos acá delante de ti
tu palabra ha sido expuesta. Y yo sé, mi Dios, de que hay amigos que en esta mañana, Padre, han reconocido que han pecado. Han reconocido, mi Dios, de que solamente, Padre bendito, estando en tus manos de amor, es que ellos van a estar confiados, es que ellos van a estar seguros. Quizás haya alguien en esta mañana, oh Padre, lágrimas delante de ti, por haber reconocido, mi Dios, y está arrepintiéndose, Padre, en el nombre de Jesús. Consuélale, Señor. Ayúdalo, oh Señor. Y permite, mi Dios, de que tu gozo pueda llegar al corazón de este hombre, mujer que en esta mañana, Señor, se está arrepintiendo de su... Y así como el rey David se arrepintió, yo sé que hay muchos, mi Dios, en esta hora que se están arrepintiendo de su maldad, que se están arrepintiendo, mi Dios. En el nombre de Jesús, oh Padre Celestial, restaura la vida de este hombre, restaura la vida de esta mujer, Señor, restaura la vida de este joven, mi Dios, que andaba, mi Dios, pecando deliberadamente, Padre, pero que hoy ha decidido entregar su vida, Señor, a ti. Padre, bendícele y ayúdalo, Señor, levántalo, Padre Celestial, y guárdale, Señor, en el hueco de tu mano siempre, Padre. Quiero hacer una oración. Yo quiero guiarte, oh amigo, en esta oración, y quiero que repitas en voz alta, porque la palabra de Dios dice: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, dice la palabra, será salvo. Reconocer en esta mañana de que nuestro Señor Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Repite después de mí: bendito Señor y Padre, gracias. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco que solamente en ti hay perdón. Y hoy confieso mi pecado. Y te pido, oh Jesús, porque el día en el cual yo muera, yo quiero llegar a tu presencia. Y el día en el que tengas por quiero estar contigo. Jesús, gracias por venir a morir en la cruz por mí. Bendíceme, restáurame y ayúdame. Corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero seguir orando en esta mañana. Yo sé de que muchos quizás han entregado su corazón a Jesucristo. Quizás es una... pero simplemente déjate guiar. Espíritu Santo. Guiar por el camino del bien. Y ese gozo que el Señor te está dando en esta mañana, disfrútalo. Yo quiero orar en esta mañana también. Corazones que están dolidos. Corazones de amargura. Que andan por una ofensa que alguien les hizo. Hoy es el tiempo de tu restauración también. Hoy es el tiempo en el cual debes depositar todas esas cargas delante del Señor y Él tendrá cuidado de ti. De una manera muy especial. También por nuestro país, para que Dios ayude a salir adelante a nuestro país de esta enfermedad del COVID-19. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro por el país de El Salvador. Oro, mi Dios, por el mundo entero, para que tú, mi Dios, liberes, restaures, mi Dios, estas vidas que han sido afectadas, mi Dios, por este virus. Levántalos de esas camas, Señor. Levántalos, Señor, y haz que salgan adelante, Padre. Pon ánimo en sus vidas, pon fuerza en sus vidas, mi Dios, y ponlos, Señor, de pie nuevamente, mi Dios, para que puedan adorarte, para que puedan, mi Dios, alabar y bendecir tu nombre, mi Dios.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, da fuerzas, que tu misericordia llegue también a toda nación. Y especialmente, Padre bendito, a este país del Salvador y a todo el mundo. Dios, da sabiduría a los dirigentes de cada país. Da sabiduría, mi Dios, al presidente de la República del Salvador, mi Dios, para que pueda tomar las mejores decisiones, para que pueda, mi Dios, conducir cada día a este país, mi Dios, por el mejor, Padre bendito, por el mejor momento, que pueda tomar las mejores decisiones, que pueda, mi Dios, este hombre actuar con sabiduría de lo alto y que nuestro país pueda salir adelante. Padre, restaura la economía de este país. Restaura, mi Dios, a cada persona que se ve, mi Dios, afectada en este momento a causa de la pandemia, Padre. Bendíceles, Señor, y ayúdales. Padre, yo quiero orar también de una manera muy especial, mi Dios, por cada hospital, mi Dios, en el cual se están atendiendo estos casos del COVID-19, Padre. Que tú bendigas a todo el personal que labora, mi Dios, en estos hospitales. Padre, bendice, Señor, al personal del hospital, mi Dios, de la Matepec. Padre, ten misericordia, mi Dios, del personal del Hospital San Rafael, del Hospital Benjamín Blum, del Hospital, mi Dios, de Santana, de San Miguel, de Usulután, mi Dios, y en todos los hospitales donde se están atendiendo estos casos. Padre, protege, oh Dios, a los doctores. Protege a las enfermeras, mi Dios. Protege a los colaboradores que están ahí, Señor, de las enfermeras. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, a todo el personal que labora dentro de estos hospitales, mi Dios, protégeles, Padre bendito. Ayúdales, Señor. Llévalos siempre en el hueco de tu mano, mi Dios, y no permitas, mi Dios, que estas personas están exponiéndose día a día, mi Dios, al contagio, puedan ser, Señor, ellos afectados en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdales, Señor. Bendice, Señor, a estos doctores. Guía tus manos, mi Dios. Dales la sabiduría para que puedan actuar correctamente, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, de la misma manera como estos trabajadores de los hospitales, para que tú puedas bendecir y restaurar, mi Dios, la vida, oh Padre celestial, de todos los cuerpos de seguridad, mi Dios, policías, soldados, mi Dios, que día a día se exponen también, Señor, por salvaguardar la vida de las personas que andan, mi Dios, en las calles. Bendíceles, Señor, y ayuda el sustento a su casa. Bendice, Señor, a estos hombres y mujeres que día a día salen de su casa, Señor, dirigiéndose a su trabajo. Padre, bendíceles a ellos y bendice las empresas donde trabajan. Bendice los lugares donde ellos laboran, Señor, y que tu bendición sea, Señor, sobre cada lugar, Padre bendito. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando, mi Dios, y que pronto, mi Dios, la economía del país será restaurada, que pronto, mi Dios, nuestro país saldrá adelante. Padre, te oro también para que tú puedas proveer, mi Dios, la provisión, para que en cada mesa, Señor, en cada hogar, en cada falta, en cada casa, Señor, no haga falta la provisión, Señor, a la hora de alimentar, Señor. Ten cuidado de cada familia, ten cuidado de los hijos, Señor. Ten cuidado, mi Dios, de que en cada hogar haya abundancia de provisión, Señor. Y que esta pandemia, Señor, que esta cuarentena domiciliar a la cual, Señor, nos hemos sometido, no sea un motivo, Señor, por el cual nosotros podamos alejarnos de ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, permite que tu nombre sea glorificado y exaltado en cada hogar, mi Dios. Y que haya un avivamiento tal, mi Dios, en el cual este país del Salvador, mi Dios, sea, Padre bendito, restaurado completamente, Padre. Jesús, Padre bendito, declaramos hoy, Señor, en esta mañana, que este virus del COVID-19 no tiene poder, Señor, y que tú lo reprendes en esta mañana, tú lo desechas en esta mañana, oh Padre Celestial, y en el nombre de Cristo Jesús, declaramos sanidad para nuestro país. Declaramos sanidad para todo el mundo, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, así como libraste al pueblo de Israel de las plagas de Egipto, en el nombre de Cristo Jesús, que tú restaures, que tú liberes a todo el pueblo del Salvador de esta pandemia. Padre, yo sé de que todo esto pasará, porque tú siempre
tienes el control. Bendícenos, ayúdanos, restáuranos, Señor, y que tu nombre sea glorificado y exaltado por sobre todas las cosas. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por la bendición que día a día tú mandas a cada uno de los hogares acá en el país. Padre, Señor, gracias, gracias, oh Dios, por esta mañana preciosa que nos has dado, en la cual hemos podido alimentarnos de tu palabra. Que tu palabra haya sido de bendición, que tu palabra haya sido... Bendice a nuestros nuevos hermanos en la fe y ayúdalos, Señor, para que puedan salir adelante siempre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado en esta mañana. Y amén. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por habernos sintonizado. Gracias a usted que se conectó con nosotros. Gracias a usted que es fiel, ¿verdad? Sintonizándonos todos los domingos en la mañana para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y una vez más les decimos, si esta palabra fue de mucha bendición para su vida, le invitamos para que usted la comparta. Compártala en su muro, compártala en su blog, compártala en las redes sociales. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Que la palabra de Dios sea predicada en todo el mundo, así como el Evangelio lo dice. Así que le invitamos para que usted pueda compartir este mensaje de la palabra de Dios y sobre toda la tierra. Muchas gracias por su fidelidad a nuestro Padre Celestial. Siga adelante, el Señor tiene planes de bendición para usted. De Dios, que Él tiene planes de bien, planes de paz, para darnos el fin que cada uno de nosotros esperamos. No hay nada mejor que depositar en las manos del Señor todo nuestro ser. Que Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana.